A veces, un hombre elige la soledad, y Paomi, otras veces, la soledad lo elige a él. Durante 30 años, Jasper Connincade había vivido solo en las montañas de Colorado, haciendo las paces con una vida en la que las únicas voces que oía eran las suyas propias y el viento entre los pinos. Cuando le llegó la noticia de que su hermano había fallecido y le había dejado el rancho familiar, Jasper planeó venderlo rápidamente y regresar a su refugio en las montañas. Pero en un rincón oscuro del viejo granero, encontró algo que lo cambió todo. Una joven salvaje vestida con pieles de animales que no hablaba inglés y lo miraba con los ojos de un animal asustado. ¿Quién era ella? ¿Qué había estado ocultando su hermano todos estos años en Copper Creek Valley? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sobre desgastado había llegado a la remota cabaña de Jasper Connincade a través de una cadena de oficinas de correos, tiendas generales y finalmente las manos nudosas del viejo Pete Henley, que 2 veces al año llevaba suministros a los tramperos de las tierras altas. La carta llevaba el sello oficial de Hartman and Associates, abogados, y en su interior contenía la noticia que lo sacaría de 30 años de exilio autoimpuesto. Thomas Connincade, su hermano menor 4 años, había fallecido. Un ataque al corazón, según decía la carta del abogado, y había sido encontrado solo en la casa del rancho 3 semanas antes por el cartero. Sin esposa, sin hijos, sin amigos cercanos que mencionar, solo Jasper, que figuraba como único beneficiario del rancho Copper Creek Valley, que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Jasper sostenía la carta en unas manos, que mostraban las cicatrices de innumerables encuentros con trampas de acero, el clima de la montaña y los bordes afilados de una vida deliberadamente dura. El papel temblaba ligeramente, no por el aire frío de la montaña que se filtraba a través de los troncos desgastados de la cabaña, sino por algo más profundo, un temblor que se remontaba a décadas de silencio entre hermanos. Dejó la carta sobre la mesa rugosa, junto al diario de casa de su abuelo, un libro encuadernado en cuero que narraba la historia de 3 generaciones de hombres, Connincade, que habían trabajado en estas montañas. Las páginas del diario hablaban de temporadas exitosas y de otras más escasas, de animales rastreados y capturados, de climas superados y tormentas capeadas. Hablaba de una época en la que el apellido de la familia significaba algo en Copper Creek Valley. Antes de las discusiones, antes de las acusaciones, antes del silencio que se había extendido entre él y Thomas como un abismo que ninguno de los dos parecía dispuesto o capaz de cruzar. La decisión de bajar de su refugio en la montaña no fue fácil. Jasper había construido su vida en torno a la certeza de la soledad, los ritmos predecibles de las estaciones y la supervivencia. Su cabaña se encontraba a 3,000 metros de altitud, accesible solo a caballo o con raquetas de nieve, dependiendo de la estación. Durante 30 años había cazado con trampas en invierno, cazado y pescado en verano, y pasado las largas tardes leyendo a la luz de una lámpara o tallando pequeñas figuras en madera de pino de montaña. Era una vida que no le exigía nada más que competencia y resistencia, 2 cualidades que poseía en abundancia. Pero Thomas había muerto, y a pesar de todo lo que los había separado, seguía siendo su familia. Seguía siendo el niño desdentado que había seguido a Jasper por el bosque detrás del rancho de su abuelo, ansioso por aprender a colocar trampas y cepos. Seguía siendo el hermano menor, que lo había admirado incondicionalmente hasta el día en que todo cambió. El descenso desde las tierras altas le llevó 2 días, guiando a su Packer por senderos que no habían visto mucho tráfico desde que terminó el auge minero hace 40 años. Noviembre había pintado los bosques de álamos con tonos dorados y rojizos, y la primera nevada importante de la temporada cubría las cimas que se alzaban sobre él. Su caballo, un bayo de paso firme llamado Buck, avanzaba con cuidado por las curvas, y ambos se adaptaban al aire más denso y a las temperaturas más cálidas de las altitudes más bajas. El valle de Copper Creek se extendía ante ellos al coronar la última cresta, una amplia cuenca de praderas dividida en 2 por el arroyo que daba nombre al valle, con el pequeño pueblo agrupado donde el arroyo se encontraba con la carretera del condado. El rancho se encontraba a 3 millas al sur del pueblo, y sus edificios desgastados y pastos cercados
eran visibles incluso desde esa distancia. El humo salía de algunas chimeneas del pueblo, y Jasper podía distinguir las formas rectangulares del elevador de grano, el campanario de la iglesia, y lo que parecían varios edificios nuevos que no estaban allí la última vez que vio el valle. La casa del rancho estaba exactamente como la recordaba. Una estructura de 2 pisos de piedra y madera local que su abuelo había construido en 1898. El granero era más nuevo, construido por su padre en la década de 1940 para sustituir al que se había perdido en un incendio. Los corrales y las dependencias se extendían alrededor de las estructuras principales, como las piezas dispersas de una vida vivida cerca de la tierra. Todo parecía más pequeño que en sus recuerdos, desgastado por el tiempo y el abandono, de una manera que hablaba de un hombre que vivía solo sin preocuparse mucho por el mantenimiento o la apariencia. Jasper desencilló a Buck en el familiar recinto del granero, notando el olor a humedad del heno que llevaba demasiado tiempo allí y los sutiles signos de uso reciente. Estiércol fresco en un establo, cubos de agua que parecían recién llenados, marcas de herramientas en la tierra que sugerían una actividad regular. Thomas había tenido caballos y luego probablemente había alquilado pastos a ganaderos locales. La parte práctica de la mente de Jasper comenzó a calcular el valor de la propiedad, las deudas que habría que saldar, la rapidez con la que podría tramitar los requisitos legales y volver a su soledad en la montaña. La llave de la casa colgaba donde siempre, en un clavo clavado en el marco de la puerta del porche trasero. Al parecer, algunas cosas nunca cambiaban en Copper Creek Valley. En el interior, la casa tenía la quietud particular que sigue a la muerte. No estaba del todo abandonada, pero ya no estaba llena de los pequeños sonidos y movimientos de la vida cotidiana. Thomas había vivido de forma sencilla. La cocina tenía lo básico, una cafetera, algunos platos y latas de conservas alineadas con precisión militar en estantes abiertos. La sala de estar tenía un sillón muy usado, colocado frente a la chimenea y a una ventana que daba al arroyo. En el escritorio con tapa enrollable que había en la esquina de la sala de estar, donde Jasper encontró el primer indicio de en qué se había convertido la vida de su hermano. El escritorio estaba cerrado con llave, pero Jasper recordaba dónde había escondido su padre la llave, pegada con cinta adhesiva en la parte inferior del cajón de abajo. En el interior, Thomas había llevado registros meticulosos, extractos bancarios que mostraban unos ingresos modestos, pero constantes procedentes del alquiler de pastos. Facturas del veterinario por ganado que aparentemente no poseía. Correspondencia con varias agencias gubernamentales que Jasper no reconoció de inmediato. Una carta fechada solo 2 meses antes de la muerte de Thomas. Era del Departamento de Justicia, agradeciendo a Thomas su continua cooperación y asegurándole que se estaban tomando las medidas adecuadas para garantizar su seguridad. La carta estaba firmada por alguien identificado solo como el agente especial Morrison e incluía un número de teléfono con prefijo de Washington, D.C. Jasper leyó la carta 2 veces, tratando de conciliar su contenido con sus recuerdos de Thomas como un simple peón de rancho que nunca había mostrado mucho interés en nada más allá de las fronteras del valle. Recordaba que su hermano menor se había contentado con la vida de un pueblo pequeño, más interesado en los bailes de los sábados por la noche y los rodeos locales que en las investigaciones federales o la cooperación con el gobierno. Pero 30 años era mucho tiempo y la gente cambiaba. Quizás Thomas había sido testigo de algo, había denunciado algún delito que requería la atención federal. La tarde se estaba acabando cuando Jasper finalmente se dirigió al granero para ver cómo estaba Buck y asegurar la propiedad para pasar la noche. El interior del granero estaba en penumbra, iluminado solo por la pálida luz de noviembre, que se filtraba a través de los huecos del revestimiento desgastado. Estaba buscando el interruptor de la luz cuando lo oyó, un suave susurro procedente de la esquina más alejada, cerca de los fardos de heno apilados contra la pared del fondo. Jasper se quedó paralizado, con la mano a medio camino del interruptor. Probablemente eran ratones, o tal vez un gato de granero que Thomas había mantenido para controlar la población de roedores. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, vio algo que le cortó la respiración. Una forma demasiado grande para ser un gato, demasiado quieta para ser un animal de granja. Alguien estaba acurrucado en las sombras entre los fardos de heno
y la pared del granero. Se movió lentamente, sin hacer movimientos bruscos, como si se acercara a un animal herido en la naturaleza. A medida que se acercaba, los detalles se fueron revelando en algo que desafiaba su comprensión de lo que estaba viendo. Una mujer joven, sin duda, pero diferente a todas las que había conocido. Tenía el pelo largo y enmarañado, oscuro con mechas que podían ser pieles de animales cocidas toscamente, ciervo, conejo, quizás algunas otras que no pudo identificar de inmediato. Tenía los pies descalzos a pesar del frío de noviembre, y las plantas parecían gruesas y callosas como el cuero, pero fueron sus ojos los que lo dejaron paralizado. En ellos se reflejaba el cansancio de una criatura salvaje, el tipo de conciencia alerta e hipervigilante que había visto en animales que habían aprendido a temer el contacto humano. Ella lo observaba con la intensidad concentrada de un depredador, evaluando una amenaza. Su cuerpo se tensó como si estuviera lista para huir o luchar, dependiendo de su próximo movimiento. Tranquila, dijo Jasper en voz baja, con el mismo tono que habría usado con un caballo asustado. No voy a hacerte daño. El sonido de su voz provocó una reacción inmediata. Ella se pegó aún más a la pared. Un sonido grave escapó de su garganta, que no era del todo humano, pero tampoco era comunicación animal. Era algo entre ambos, una vocalización que expresaba miedo y advertencia y algo más, tal vez el reconocimiento de que se trataba de una voz humana. Aunque las palabras no significaran nada para ella, Jasper permaneció completamente inmóvil, procesando lo que estaba viendo. La joven parecía tener unos 20 años, aunque era difícil estar seguro dada su condición. Era delgada, pero no desnutrida, lo que sugería que había aprendido a sobrevivir con los recursos disponibles. Su piel mostraba las marcas de la vida al aire libre, arañazos, callos, un bronceado intenso que hablaba de años pasados bajo el sol y a la intemperie. Lo más inquietante de todo era lo que tenía alrededor del tobillo, casi oculto por la piel de animal que le servía de vestido rudimentario. Podía ver lo que parecía una vieja cicatriz, del tipo que podrían dejar los grilletes o las cadenas. ¿De dónde vienes?, le preguntó, sabiendo que ella no lo entendería, pero necesitando oír su propia voz en el extraño silencio del granero. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ella ladeó la cabeza al oír el sonido, un gesto que le recordó inquietantemente a un perro que intenta comprender el lenguaje humano sin apartar los ojos de su rostro, y Jasper tuvo la inquietante sensación de que, aunque quizá no entendiera sus palabras, lo estaba leyendo con una inteligencia que la sociedad humana no había mermado. Se dio cuenta de que ella lo estaba evaluando, determinando si representaba seguridad o amenaza, oportunidad o peligro. Las implicaciones de su presencia comenzaron a asentarse en su mente como sedimentos en agua estancada. Llevaba viviendo aquí, en el granero de Thomas, quién sabe cuánto tiempo. Las señales de habitabilidad que había notado antes, los cubos de agua dulce, el heno revuelto, no eran para el ganado, eran para ella. Thomas sabía de su existencia, le había estado cuidando, ocultándola, pero ¿de qué? ¿O de quién? Como si sintiera sus pensamientos, la joven volvió a emitir uno de esos sonidos que no parecían humanos y cambió ligeramente de posición. El movimiento reveló más de las prendas improvisadas que llevaba, y Jasper notó con creciente inquietud que parecían estar cosidas con seno, con puntadas toscas, pero eficaces. Alguien le había enseñado a trabajar con pieles para crear ropa a partir de pieles de animales. Pero ¿quién y en qué circunstancias? Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿De dónde había venido? ¿Por qué Thomas la mantenía escondida? Y lo más urgente, ¿qué se suponía que debía hacer Jasper ahora? La joven pareció percibir su confusión, emitió un sonido suave, casi interrogativo, y extendió una mano ligeramente en su dirección. El gesto era vacilante, incierto, pero ¿qué transmitía? Curiosidad, esperanza, la posibilidad de que este nuevo humano fuera diferente de todo lo que le había enseñado a temer el contacto humano. Jasper se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Lentamente, con cuidado, extendió su propia mano, con la palma hacia arriba, el gesto universal de intención pacífica. La distancia entre ellos era de unos 2 metros, lo suficiente para que ninguno pudiera tocar al otro sin un movimiento deliberado.
pero lo bastante cerca como para que el gesto pudiera verse e interpretarse con claridad. Durante un largo momento, permanecieron inmóviles en ese cuadro, el hombre de montaña canoso y la joven salvaje, conectados por un gesto de confianza extendido a través de un abismo de desconocimiento. Afuera, el viento de noviembre se intensificó, sacudiendo las paredes del granero y enviando pequeñas corrientes de aire frío por el suelo. Dentro, el silencio se extendía entre ellos como un puente. Ninguno de los dos estaba preparado para cruzarlo. Entonces, con un movimiento tan rápido que casi pasó desapercibido, ella retiró la mano y se fundió con las sombras entre los fardos de heno. Jasper oyó el suave susurro del movimiento, el roce de la piel contra la madera, y luego nada. Ella se había ido como si nunca hubiera estado allí, dejándolo solo en el oscuro granero con más preguntas de las que jamás hubiera querido hacer. Pero él la había visto. Era real, y en algún lugar de la creciente oscuridad del granero, ella seguía allí, observándolo con esos inquietantes y inteligentes ojos que habían aprendido a no confiar en nada ni en nadie. Jasper Kyde había bajado de las montañas para liquidar la herencia de su hermano y volver a su vida solitaria. En cambio, había heredado un misterio que pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre su familia, su pasado y la naturaleza de las decisiones que definen la vida de un hombre. El sol se ponía detrás de las colinas occidentales, pintando el valle de Copper Creek con tonos dorados. Se acercaba la noche y con ella la necesidad de tomar decisiones que no podían posponerse hasta la mañana siguiente. Fuera lo que Thomas había estado ocultando, fuera cual fuera el secreto que se había llevado a la tumba, ahora era Jasper quien debía cargar con ese peso, y en la oscuridad del granero, un par de ojos observaban y esperaban para ver qué tipo de hombre resultaría ser este ermitaño de las montañas. El sueño fue intermitente aquella primera noche en la casa del rancho. Jasper yacía en su antigua habitación infantil, mirando al techo y escuchando los ruidos del granero. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los aleros podía ser la joven moviéndose en la oscuridad. Había dejado comida, pan, cecina y un jarro de agua cerca de donde la había visto por última vez, pero cuando lo comprobó antes de acostarse, las ofrendas seguían intactas. La mañana trajo consigo una mente más clara y la necesidad de actuar. Jasper se levantó antes del amanecer, como era su costumbre, y preparó café en la cocina de Thomas mientras consideraba sus opciones. Podía llamar al sheriff e informar de que había encontrado a alguien viviendo en condiciones precarias en la propiedad, pero algo en el evidente terror de la joven al contacto humano le hizo dudar. Se había escondido con tanto éxito que ni siquiera la muerte de Thomas la había ahuyentado. Debía de tener razones para evitar el contacto con las autoridades. Hasta que no comprendiera cuáles eran esas razones, involucrar a la ley le parecía prematuro. La segunda opción era simplemente dejar las cosas como estaban, resolver rápidamente los asuntos de Thomas y volver a su refugio en la montaña, dejando a la joven al destino que la había traído allí. Pero 30 años de soledad no habían embotado por completo su conciencia, y abandonar a alguien tan obviamente vulnerable le parecía una traición a todos los instintos decentes que poseía, lo que le dejaba la tercera opción: intentar comprender a qué se enfrentaba antes de tomar ninguna decisión irrevocable. Se acercó al granero con la misma cautela que emplearía para rastrear a un animal peligroso. La comida que había dejado había desaparecido, pero era imposible determinar si se la había llevado ella o alguna otra criatura. Al entrar, llamó en voz baja para anunciar su presencia y sus intenciones. «Voy a entrar», dijo. «Solo quiero echar un vistazo. No voy a hacerte daño». Esta vez ella no se retiró inmediatamente a las sombras. En cambio, lo observó desde su posición cerca de la pared trasera, con sus ojos oscuros, siguiendo sus movimientos con la misma inquietante inteligencia. A la luz del día que se filtraba por las ventanas del granero, podía verla más claramente. Era más joven de lo que había calculado en un principio, tal vez 20 años como mucho, y a pesar de su aspecto salvaje, había algo en su rostro que delataba su buena cuna, su buena estructura ósea, que sugería que no siempre había vivido en la naturaleza. Ahora veía que su cabello era naturalmente castaño oscuro, aunque con mechas más claras que podrían deberse a la exposición al sol. Las pieles de animal que llevaba puestas estaban mejor confeccionadas de lo que parecían en la penumbra.
Alguien le había enseñado a trabajar el cuero con considerable competencia, pero eran las cicatrices las que revelaban la verdadera historia. Además de la marca alrededor de su tobillo, podía ver lesiones más antiguas en sus brazos y hombros, el tipo de marcas que hablaban de restricción, de lucha, de años pasados en circunstancias que ningún ser humano debería soportar. Me llamo Jasper, dijo, sentándose lentamente en un fardo de heno a varios metros de ella. Esta era la casa de mi hermano, Thomas. ¿Conocías a Thomas? Al oír el nombre de su hermano, su reacción fue inmediata y sorprendente. Emitió un sonido que era casi una palabra, no del todo humano, pero claramente un intento de comunicación. Su lenguaje corporal cambió, volviéndose menos defensivo, aunque no menos cauteloso. Thomas, repitió Jasper, lo conocías. Esta vez, el sonido que ella emitió fue inequívocamente un gesto tan fundamentalmente humano que lo golpeó como un golpe físico. Fuera lo que le hubieran hecho, quienquiera que le hubiera quitado el lenguaje y sus respuestas civilizadas, no habían sido capaces de borrar todo lo que la hacía humana. Jasper pasó la siguiente hora observándola atentamente e intentando comunicarse con ella con delicadeza. Descubrió que respondía cuando la llamaba por su nombre, aunque el nombre con el que respondía no era más que una serie de chasquidos y sonidos suaves que ninguna garganta humana debería haber sido capaz de producir. Descubrió que ella entendía más de lo que podía expresar cuando él señalaba objetos y los nombraba. Sus ojos seguían sus movimientos con comprensión, aunque no pudiera o no quisiera repetir las palabras. Y lo más importante, descubrió que su hermano había sido su cuidador, su proveedor, tal vez la única conexión humana que había tenido durante mucho tiempo. Cuando Jasper le mostró la fotografía, encontró en el escritorio de Thomas una foto familiar de allí. Ella tocó la imagen de su hermano con una delicadeza que denotaba un afecto genuino. Pero fue mientras buscaba más pruebas de la relación de Thomas con la joven cuando Jasper hizo el descubrimiento que transformó por completo su comprensión de la situación. Escondidas detrás de una pila de fardos de heno en el rincón más alejado del granero, ocultas por las sombras y colocadas donde una observación casual nunca las revelaría, había unas barras improvisadas, unas burdas barras de hierro que habían sido soldadas entre sí y ancladas a los cimientos de piedra del granero. Las barras formaban una jaula de unos 2,5 metros cuadrados, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera tumbarse, pero demasiado pequeña para estar cómoda o mantener la dignidad. El hierro estaba manchado de óxido y de lo que podría haber sido sangre, y el suelo de piedra dentro del recinto estaba rayado y arañado, como si lo hubieran hecho unas uñas o quizás unos dientes. En una esquina había un cubo, y el olor que emanaba del recinto delataba años de ocupación humana en las condiciones más degradantes imaginables. Jasper se quedó mirando la prisión improvisada, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Los barrotes eran sólidos, instalados por profesionales, lo que sugería una planificación a largo plazo más que un delito de oportunidad. No se trataba de un lugar de reclusión temporal. Era una instalación permanente diseñada para contener a un ser humano durante un periodo prolongado. Los patrones de desgaste de los barrotes, la profundidad de los arañazos en la piedra, todo sugería años de uso. Pero si era allí donde habían retenido a la joven, ¿por qué ahora era libre de moverse por el granero? ¿Por qué no la habían encerrado donde los visitantes ocasionales no pudieran descubrir su existencia? Las preguntas se multiplicaban, cada una más inquietante que la anterior. Se volvió y la encontró mirándolo desde el otro lado del granero, con una expresión indescifrable, pero de alguna manera comprensiva. Ella lo había visto descubrir la jaula, había comprendido que ahora él sabía algo de lo que había sido su vida. Durante un largo momento se miraron fijamente a través del espacio que los separaba. El hombre de la montaña lidiando con las implicaciones de lo que había encontrado, y la joven que de alguna manera había sobrevivido a los horrores que representaba la prisión improvisada. Entonces ella hizo algo que le detuvo el corazón. Se acercó a la jaula y con movimientos que denotaban una gran familiaridad, le mostró cómo se podía abrir la puerta desde fuera. Le mostró el pasador que sujetaba el pestillo, cómo se movían las bisagras, el ángulo concreto necesario para cerrar la puerta de forma segura. Sus movimientos eran automáticos, los gestos de alguien que había realizado esas acciones innumerables veces.
Pero lo más espantoso aún fue que le mostró cómo se podía abrir la jaula desde dentro. Oculto bajo lo que parecía ser un sólido trozo de piedra, había una palanca que, al presionarla en una secuencia específica, liberaba el pestillo. Era un mecanismo de seguridad instalado por alguien que entendía que una prisión completamente inexpugnable podría provocar la muerte de su ocupante, Thomas. Jasper se dio cuenta con creciente horror de que Thomas había construido esa jaula. Thomas había mantenido prisionera a esa joven. Su hermano, el chico desdentado que lo había seguido por el bosque, que lo había admirado incondicionalmente, se había convertido en algo monstruoso. La joven pareció leer sus pensamientos en su expresión. Emitió uno de sus sonidos no del todo humanos, pero esta vez tenía un matiz diferente. No era miedo ni advertencia, sino algo que podría haber sido consuelo. Intentaba decirle algo, comunicarle alguna verdad esencial que diera sentido a lo que había descubierto. Se acercó a él lentamente, con movimientos cuidadosos y deliberados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo, extendió la mano y le puso una mano llena de cicatrices en el brazo. El contacto fue eléctrico, el primer contacto humano que ella había iniciado voluntariamente, ofrecido ahora, en lo que parecía un intento de tranquilizarlo. Entonces hizo algo que destrozó todas las suposiciones que él había estado formando sobre la situación. Lo llevó a otra parte del granero, a una sección que él no había explorado a fondo, y le mostró lo que Thomas había estado haciendo realmente. Escondida bajo una pila de viejas mantas de caballo, había una colección de objetos que contaban una historia muy diferente. Ropa de niños de varios tamaños, toda limpia y cuidadosamente doblada. Artículos de aseo y suministros médicos, libros de texto de primaria, cuentos infantiles, manuales básicos de lectura y matemáticas. Lo más condenatorio de todo, una pila de carteles de personas desaparecidas, cada uno con la fotografía de un niño que había desaparecido de comunidades de las montañas del oeste. La joven seleccionó un cartel de la pila y se lo entregó. La fotografía mostraba a una niña de cabello oscuro, de unos 8 años, con los mismos ojos inteligentes que ahora lo miraban desde un rostro envejecido por años de dificultades inimaginables. Debajo de la foto, en letras mayúsculas, estaba impreso: Rebecca Shaw, 8 años, desaparecida en Denver, Colorado. La fecha del cartel era de hacía 20 años. Jasper se quedó mirando la imagen y luego a la joven, Rebecca, que de alguna manera había sobrevivido a 2 décadas de cautiverio para estar ahora ante él. Las implicaciones lo abrumaron como una avalancha, cada revelación más espantosa que la anterior. Ella tenía 8 años cuando la secuestraron. Había pasado más de la mitad de su vida en esa jaula, tratada como un animal, privada del contacto humano y la civilización hasta que casi había olvidado como ser humana. Pero Thomas no había sido su captor, había sido su cuidador. La jaula la había construido otra persona, alguien que la había mantenido encerrada hasta que Thomas, de alguna manera, consiguió acceder a ella. El mecanismo de seguridad, las cuidadosas provisiones, la evidencia de un cuidado genuino. Thomas había estado tratando de ayudarla, no de hacerle daño, lo que planteaba la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién había construido la jaula en primer lugar? ¿Quién había secuestrado a una niña de 8 años y la había escondido durante 20 años? Y lo más urgente, ¿qué le había pasado a esa persona? ¿Seguía ahí fuera? ¿Seguía siendo una amenaza? Rebecca parecía comprender su confusión. Lo llevó a un último escondite, una tabla suelta en la pared del granero que ocultaba una pequeña cavidad. De dentro, sacó un único objeto, un trozo de papel doblado que parecía haber sido manipulado muchas veces. Era una nota escrita con la cuidadosa letra de Thomas. Si me pasa algo, llévate a Rebecca y huye. Vendrán a por ella cuando se den cuenta de que he desaparecido. No confíes en nadie del pueblo, el sheriff lo sabe. Jasper leyó la nota 2 veces y las piezas del rompecabezas comenzaron a formar una imagen que lo aterrorizó. Thomas había estado protegiendo a Rebecca de alguien, cuidándola en secreto, preparándose para la posibilidad de que no sobreviviera al peligroso juego en el que se había metido. La carta del Departamento de Justicia, las referencias a la cooperación y las medidas de seguridad. Thomas había estado involucrado en algo mucho más grande y peligroso que un simple caso de ayuda a una niña desaparecida. Y ahora estaba muerto,
dejando a Rebecca al cuidado de un hermano que no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Como para subrayar la urgencia de su situación, el sonido de un vehículo que se acercaba por el camino del rancho les llegó a través de las paredes del granero. Jasper se acercó a la ventana y vio un coche patrulla del departamento del sheriff entrando en el patio, levantando polvo con sus neumáticos en el aire tranquilo de la mañana. Rebecca también lo había oído. Sin decir una palabra, se fundió con las sombras del granero, desapareciendo tan completamente que Jasper podría haber pensado que había imaginado toda su existencia. Pero el cartel de persona desaparecida permaneció en su mano. Una prueba de un crimen de hace 20 años que aparentemente había sido encubierta por personas en puestos de autoridad. La puerta del coche se cerró de golpe y Jasper oyó botas sobre la grava afuera. Quienquiera que viniera, había llegado en el peor momento posible, cuando menos preparado estaba para disimular o eludir preguntas sobre lo que pudiera haber encontrado en la propiedad de su hermano. Dobló el cartel de persona desaparecida y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta, mientras su mente buscaba posibles explicaciones para su presencia en el granero. Pero, a medida que los pasos se acercaban a la entrada, se dio cuenta de que las explicaciones podrían ser irrelevantes. Si el sheriff formaba parte de la conspiración que había mantenido a Rebecca oculta durante 20 años, entonces Jasper acababa de heredar una guerra que no entendía contra enemigos que no podía identificar. La puerta del granero se abrió con un chirrido y el ayudante del sheriff Crawford entró en el oscuro interior, con la mano apoyada casualmente en la culata de su arma reglamentaria. «Buenos días, señor Consincaid». La voz del ayudante Crawford transmitía la neutralidad propia de las fuerzas del orden, pero sus ojos ya estaban escaneando el interior del granero con más que un interés casual. «He oído que ha vuelto al pueblo. Siento su pérdida». Jasper se obligó a mantener la calma, recurriendo a sus 30 años de experiencia viviendo en las montañas, donde la supervivencia de un hombre a menudo dependía de su capacidad para interpretar el peligro en el comportamiento de los depredadores. Crawford estaba cazando, aunque no estaba claro qué exactamente. El ayudante Jasper asintió con la cabeza. «Solo estoy comprobando el estado del ganado. Al parecer, Thomas tenía caballos para la gente del pueblo». Crawford se adentró en el granero, con movimientos deliberados y controlados. Era un hombre corpulento, probablemente de unos 40 años, con el aspecto afable de alguien que pasaba más tiempo detrás de un escritorio que sobre el terreno. Pero sus ojos eran agudos y no se les escapaba nada mientras recorrían las balas de heno, los establos vacíos y las sombras donde Rebecca había desaparecido momentos antes. ¿Le importa si le pregunto cuáles son sus planes para la propiedad? La pregunta parecía cargada de implicaciones más allá de su significado superficial. Jasper mantuvo una expresión neutra, aunque todos sus instintos le gritaban que esta conversación iba más allá de la simple preocupación de un vecino. «Aún no lo he decidido. Primero tengo que liquidar la herencia, ver qué deudas hay que pagar». Jasper se movió con naturalidad entre Crawford y la zona donde estaba escondida la jaula, con la esperanza de bloquear la línea de visión del ayudante del sheriff. ¿Conocía bien a Thomas? Bastante bien. La atención de Crawford parecía centrada en un rincón concreto del granero, el lugar exacto donde Rebecca se había escondido antes. Era un hombre servicial, cooperativo. Apreciábamos eso en un ciudadano. La palabra cooperativo golpeó a Jasper como un golpe físico. Era el mismo término que se utilizaba en la carta del Departamento de Justicia que había encontrado en el escritorio de Thomas. Crawford sabía de las conexiones federales de Thomas, lo que significaba que probablemente sabía de qué estaba protegiendo Thomas a Rebecca. «Imagino que la cooperación facilita su trabajo», dijo Jasper con cautela. Crawford volvió a centrar su atención en Jasper y por un momento la máscara de cortesía profesional se deslizó. Lo que se mostraba debajo era calculador, depredador y completamente carente de calidez. «Así es, tu hermano comprendía la importancia de la estabilidad de la comunidad, de no remover viejos problemas que era mejor dejar enterrados. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Crawford le estaba diciendo que Thomas había guardado ciertos secretos y que Jasper haría bien en hacer lo mismo. La presencia del ayudante del sheriff tan pronto después de la muerte de Thomas sugería que esos secretos corrían ahora el riesgo de ser revelados. Thomas siempre se había ocupado de sus propios asuntos, coincidió Jasper,
con la esperanza de proyectar la imagen de un hombre que no tenía interés en enredos complicados. Me alegro de oírlo. Crawford se relajó ligeramente, aparentemente satisfecho de que Jasper entendiera la situación. Por supuesto, viviendo en las montañas todos estos años, imagino que usted tiene la misma filosofía. El hombre aprende a guardarse sus cosas, a no hacer demasiadas preguntas sobre cosas que no le conciernen. Así es, Jasper dejó que un ligero acento montañés se colara en su voz, reforzando la imagen de un simple ermitaño que no deseaba otra cosa que volver a su vida solitaria. Planeo regresar tan pronto como pueda arreglar las cosas aquí abajo. Crawford asintió con aprobación. Probablemente sea lo mejor. El valle ha cambiado un poco desde que te fuiste, no siempre para bien. A veces, los viejos problemas resurgen cuando la gente empieza a husmear donde no debe. La conversación continuó durante unos minutos más. Crawford hacía preguntas aparentemente inocentes sobre los planes de Jasper, mientras indagaba sutilmente en busca de cualquier indicio de que pudiera haber descubierto algo que no debía. Jasper respondió con cautela, manteniendo la imagen de un heredero desinteresado, que no deseaba otra cosa que terminar sus asuntos y marcharse. Pero, mientras tanto, su mente trabajaba frenéticamente para procesar lo que significaba la presencia de Crawford. El ayudante del sheriff sabía claramente de la existencia de Rebecca, o al menos lo sospechaba. Su mención casual de viejos problemas y viejas dificultades sugería que su desaparición hacía 20 años estaba relacionada con actividades delictivas en curso que involucraban a las fuerzas del orden locales. Cuando Crawford finalmente se marchó, prometiendo pasar periódicamente para asegurarse de que todo iba bien, Jasper esperó una hora entera antes de llamar a Rebecca. Ella salió del escondite que había encontrado, moviéndose con la fluida elegancia de alguien que había aprendido a hacerse invisible cuando era necesario. «Ha sido inteligente», le dijo, aunque dudaba que ella entendiera las palabras concretas. «Te estaba buscando». Su respuesta fue una serie de suaves sonidos que transmitían una confirmación inequívoca. Ella sabía que Crawford le temía. Entendía perfectamente por qué su presencia representaba un peligro. La inteligencia de sus ojos se hacía más evidente con cada interacción. Y Jasper se preguntó, ¿de qué habría sido capaz si no le hubieran robado su infancia? Pasó el resto de la mañana explorando el granero más a fondo, buscando pruebas adicionales de en qué había estado involucrado Thomas. Escondido debajo de una tabla suelta cerca de los establos, encontró algo que le hizo temblar las manos mientras lo examinaba. Una pequeña muñeca de madera tallada con evidente cuidado y habilidad, pero tosca, lo que sugería que había sido hecha por alguien con herramientas y materiales limitados. La muñeca era claramente antigua, su superficie desgastada por innumerables horas de manipulación. Estaba vestida con pequeños retazos de tela que en otro tiempo pudieron haber sido coloridos, pero que se habían desvanecido hasta convertirse en indistinguibles marrones y grises. Lo más desgarrador de todo era que tenía marcas inconfundibles de haber sido agarrada con fuerza en momentos de terror o desesperación. Pequeñas hendiduras en la madera donde se habían clavado las uñas, manchas que podrían haber sido lágrimas. Cuando le mostró la muñeca a Rebecca, su reacción fue inmediata y devastadora. Emitió un sonido de pura angustia y extendió las manos temblorosas hacia la pequeña figura. Cuando la tuvo en sus manos, la acunó contra su pecho y la meció ligeramente, emitiendo suaves sonidos que hablaban de recuerdos demasiado dolorosos para expresarlos con palabras. ¿Esta había sido su consuelo durante los peores momentos? Probablemente su único consuelo durante años. Alguien, tal vez Thomas, tal vez incluso la propia Rebecca, había tallado esta muñeca para darle a una niña de 8 años algo a lo que aferrarse en la oscuridad de esa jaula. Al verla con la muñeca, Jasper sintió que algo cambiaba en su interior. Un aflojamiento de las defensas que había mantenido durante 30 años. Había huido a las montañas tras unos acontecimientos que prefería no recordar, en busca de una vida en la que nunca más fuera responsable del bienestar o la seguridad de otra persona. Pero al mirar ahora a Rebecca, al ver en qué mujer se había convertido de alguna manera, a pesar de todo lo que le habían hecho, se dio cuenta de que algunas responsabilidades no se podían eludir. Ella necesitaba protección y por accidente o por destino, él era la única persona en condiciones de proporcionársela. La visita de Crawford había dejado claro que quedarse en Copper Creek Valley era peligroso para ambos.
pero simplemente huir le parecía otra forma de abandono. Rebecca ya había sido abandonada lo suficiente en su vida. Esa tarde, comenzó a hacer preparativos prácticos para lo que pudiera venir después. Comprobó los límites del rancho, anotó las posibles rutas de escape e hizo un inventario de los suministros que podrían ser útiles si tenían que marcharse rápidamente. Su entrenamiento militar, inactivo durante décadas, comenzó a reafirmarse. Los hábitos de pensamiento táctico, conciencia situacional y planificación de contingencias que una vez le habían mantenido con vida en territorio hostil, pero fue la gradual salida de Rebecca de su caparazón lo que proporcionó los momentos más esperanzadores del día. A medida que pasaban las horas y no se materializaba ninguna amenaza inmediata, ella comenzó a relajarse ligeramente en su presencia. Lo observaba trabajar con evidente curiosidad, emitiendo ocasionalmente suaves sonidos que parecían destinados a llamar su atención. Cuando él respondía nombrando objetos o explicando lo que estaba haciendo, ella escuchaba con una intensidad que sugería que estaba tratando de volver a aprender los patrones de la comunicación humana. Al anochecer, había logrado pronunciar su primera palabra reconocible, Jasper, aunque sonó más bien como Jasper, con el acento en la sílaba equivocada. El sonido de su nombre en la voz de ella le impactó más de lo que esperaba, recordándole que bajo ese aspecto salvaje se escondía una mujer que nunca había renunciado a su humanidad esencial. Cuando la oscuridad cayó sobre Copper Creek Valley, Jasper se encontró ante un futuro mucho más complicado que la simple liquidación de la herencia. Estaba en peligro, y ahora era su responsabilidad, lo hubiera elegido o no. El ermitaño de la montaña que había descendido de su santuario para enterrar el pasado, estaba a punto de descubrir que algunas cosas no se podían enterrar y que algunas deudas solo se podían pagar con un valor que no estaba seguro de seguir poseyendo. El descubrimiento se produjo 3 días después, mientras Jasper registraba las pertenencias personales de Thomas en busca de algo que pudiera explicar las conexiones federales de su hermano. Rebecca se había sentido lo suficientemente cómoda como para aventurarse en la casa durante las horas del día, aunque seguía retirándose al granero cada vez que se acercaban vehículos por la carretera del condado. Su presencia en la casa era casi fantasmal. Se movía en silencio, tocaba las cosas con cuidadosa reverencia y parecía sentirse especialmente atraída por las fotografías que narraban la historia de la familia Kincaid. Fue Rebecca quien encontró el compartimento secreto en el armario del dormitorio de Thomas. Estaba examinando un viejo retrato familiar cuando algo en la pared detrás de él le llamó la atención. Sus dedos, más sensibles que los de él, tras años de supervivencia gracias al tacto, detectaron la sutil diferencia en la madera que indicaba un espacio oculto. Dentro del compartimento, envuelta en un paño engrasado, había una carpeta que contenía documentos que transformaron la comprensión de Jasper sobre todo lo que creía saber acerca de los últimos años de su hermano. El primer objeto era un cartel de persona desaparecida, con los bordes desgastados por el uso, que mostraba la fotografía de una niña con cabello oscuro y ojos inteligentes. Pero este no era el cartel de Rebecca. Era de otra persona completamente diferente. La niña de la fotografía estaba identificada como Melissa Torres, de 9 años, desaparecida en Grand Junction, Colorado. La fecha del cartel era de hacía 15 años. Debajo había más carteles. Sarah Chan, de 7 años, desaparecida en Durango. Jennifer Valdez, de 8 años, desaparecida en Steamboat Springs. Amanda Wright, de 10 años, desaparecida en Boulder. 12 carteles en total que abarcaban 23 años. Todos ellos con imágenes de niñas que habían desaparecido sin dejar rastro en comunidades de Colorado y los estados circundantes. Todas eran niñas. Todas tenían entre 7 y 10 años. Todas tenían características físicas similares, cabello oscuro, complexión delgada, el tipo de niñas que podrían pasar desapercibidas entre la multitud. Pero fue el 13º cartel el que heló la sangre a Jasper, y, al igual que los demás, este estaba impecable y nuevo. La fotografía era claramente reciente. Mostraba a una niña que no podía llevar desaparecida más de unos meses. Su foto escolar sonreía alegremente contra el austero blanco y negro del formato del cartel. Katie Morrison, de 8 años, desaparecida en Copper Creek, Colorado. La fecha del cartel era de hacía solo 6 semanas. Esta niña había desaparecido de su propia ciudad,
prácticamente en el patio trasero de Thomas, mientras él supuestamente cooperaba con las autoridades federales para desenmascarar la red responsable de las otras desapariciones. La reacción de Rebecca ante los carteles fue inmediata y devastadora. Emitió sonidos de angustia que eran casi lenguaje humano, y su lenguaje corporal irradiaba una angustia que trascendía las barreras de la comunicación. Tocó cada fotografía con dedos temblorosos, y sus ojos reflejaban un dolor que hablaba de conocimiento personal, de comprender exactamente lo que les había sucedido a estos niños, porque ella misma lo había sobrevivido. Cuando llegó al cartel de Katie Morrison, presionó la mano contra la fotografía y emitió un sonido que era inequívocamente un nombre. No era la pronunciación inglesa, pero era lo suficientemente parecido como para que Jasper entendiera que estaba tratando de decir Katie. Conocía a esta niña, la había visto, tal vez incluso había tratado de ayudarla. Las implicaciones eran asombrosas. La red que se había llevado a Rebecca hacía 20 años seguía activa, seguía operando en Copper Creek Valley y sus alrededores. Se habían llevado a Katie Morrison solo unas semanas antes de la muerte de Thomas, lo que significaba que el proceso de pensamiento de Jasper se vio interrumpido por la repentina tensión de Rebecca. Se había acercado a la ventana y miraba con cautela a través de las cortinas, con un lenguaje corporal que gritaba alarma. Siguiendo su mirada, vio lo que había llamado su atención. Un todoterreno negro con cristales tintados avanzaba lentamente por la carretera comarcal hacia el rancho. El vehículo se acercaba de forma deliberada, depredadora. Redujo la velocidad al pasar por la entrada del rancho. El conductor estudiaba claramente la propiedad antes de continuar por la carretera y desaparecer tras una curva. Pero Jasper había visto lo suficiente como para saber que no se trataba de tráfico casual. El todoterreno tenía matrícula del gobierno. Rebecca permaneció en la ventana durante varios minutos después de que el vehículo desapareciera, con una vigilancia absoluta. Cuando finalmente se volvió hacia él, su expresión transmitía un mensaje que no necesitaba traducción. Estaban siendo observados, evaluados, y los observadores no eran amistosos. Esa noche, Jasper tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos de supervivencia que había desarrollado durante 30 años de vida en la montaña. En lugar de hacer las maletas y huir con Rebecca a la relativa seguridad de las tierras altas, decidió profundizar en los secretos de Thomas. Los niños desaparecidos merecían algo mejor que ser olvidados, y Katie Morrison, si aún estaba viva, merecía ser rescatada. Comenzó con el ordenador de Thomas, una máquina que su hermano aparentemente había utilizado principalmente para mantener correspondencia con agencias federales. El historial de correos electrónicos reveló un patrón de comunicación con alguien identificado solo como A. Morrison, el mismo apellido que la niña desaparecida. Los correos electrónicos eran crípticos, llenos de referencias a paquetes, entregas y almacenamiento seguro, pero su tono sugería una relación basada en la cooperación mutua más que en la coacción. Un correo electrónico fechado solo 2 semanas antes de la muerte de Thomas era más explícito que los demás. El paquete llegó dañado. Se requiere consulta inmediata sobre los protocolos de reparación. La situación se está volviendo inestable. Solicitar extracción si los protocolos fallan. Otro enviado solo 3 días antes de la muerte de Thomas. Extracción denegada. Mantener la posición actual. Es posible que se requiera almacenamiento para paquetes adicionales. Actuar con extrema precaución. El último correo electrónico de la cadena era de A. Morrison a Thomas, enviado el día antes de su muerte. Paquete comprometido. Protocolo de quema autorizado. Proteger el activo principal a toda costa. Jasper leyó la correspondencia 3 veces. Las piezas de un panorama más amplio comenzaban a encajar en su mente. Thomas no se había limitado a ocultar a Rebecca de sus captores originales. Había formado parte de una operación federal en curso diseñada para desenmascarar y desmantelar la red responsable de las desapariciones. Los paquetes eran los niños desaparecidos, y el rancho de Thomas había sido un refugio donde se podía ocultar a los niños rescatados mientras se reunían pruebas contra sus captores. Pero algo había salido mal. La operación se había visto comprometida. Thomas estaba muerto y Katie Morrison seguía desaparecida. El activo principal mencionado en el último correo electrónico tenía que ser Rebecca, la única superviviente que podía testificar sobre los métodos de la red y posiblemente identificar a sus miembros,
lo que explicaba por qué Crawford y quienquiera que estuviera en el sub negro estaban tan interesados en lo que Jasper pudiera haber encontrado en la propiedad. Rebecca no era solo una víctima, era testigo de 20 años de tráfico sistemático de niños, y su testimonio podía derribar a personas con un poder y una autoridad considerables. Como para confirmar su análisis, Rebecca apareció en la puerta de la oficina de Thomas, moviéndose con la silenciosa elegancia que le había resultado familiar. En sus manos llevaba algo que dejó sin aliento a Jasper, un mapa rudimentario dibujado en lo que parecía ser un trozo de piel de animal, marcado con símbolos y puntos de referencia que claramente tenían un significado para ella. Se acercó al escritorio y extendió el mapa de piel junto al ordenador de Thomas, y luego comenzó a señalar varios lugares marcados en su superficie. Sus vocalizaciones eran ahora más urgentes, con una insistencia que trascendía las barreras del lenguaje. Intentaba decirle algo importante, algo relacionado con los niños desaparecidos y la red que la había mantenido cautiva. Un símbolo aparecía repetidamente en el mapa, un dibujo rudimentario que podría ser un edificio o una estructura, siempre situado cerca de lo que parecían ser fuentes de agua. A medida que Jasper estudiaba las marcas con más atención, comenzó a reconocer puntos de referencia de la zona del valle de Copper Creek. El arroyo estaba claramente representado, al igual que varias formaciones rocosas distintivas y lo que podría haber sido la ubicación del rancho. Pero también había otros lugares marcados, lugares del valle que Rebecca había descubierto de alguna manera durante su cautiverio, lugares donde podrían estar ocultas otras estructuras, donde podrían estar retenidas otras víctimas. Rebecca tocó un símbolo en particular, presionando con el dedo contra la piel con énfasis. El lugar parecía estar a varios kilómetros al norte del rancho, en una zona del valle que Jasper recordaba como muy boscosa y poco frecuentada. Hizo su sonido para Katie y volvió a tocar el símbolo. El mensaje era claro. Katie Morrison estaba retenida en ese lugar, y Rebecca significaría exponerse ante quienquiera que estuviera vigilando el rancho, revelando que sabían mucho más de lo que debían sobre las operaciones de la red. Significaría abandonar la relativa seguridad de su escondite y actuar contra enemigos cuyas capacidades y recursos seguían siendo desconocidos. Al ver la expresión decidida de Rebecca ante el mapa dibujado a mano, Jasper se dio cuenta de su valentía al conservar información crucial a pesar de sus 20 años de cautiverio. Jasper se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal, y algunas deudas solo podían pagarse con acciones. El ermitaño de la montaña, que solo había buscado la soledad, estaba a punto de descubrir si 30 años de paz habían embotado su capacidad para la guerra. El registro de las pertenencias que quedaban de Thomas reveló descubrimientos que pintaban un panorama cada vez más complejo de sus últimos años. Escondida en un doble fondo de la cómoda de su dormitorio, bajo capas de ropa cuidadosamente ordenada, Jasper encontró una colección que le heló la sangre. Insignias de sheriff de 6 estados diferentes, todas auténticas y con la pátina del uso habitual. Las insignias no eran recuerdos ni objetos de colección. Representaban credenciales policiales activas de Colorado, Wyoming, Utah, Nuevo México, Arizona y Montana. Cada una de ellas estaba expedida a nombre de diferentes variaciones del nombre de Thomas. Thomas Kincaid, Tom Kincaid, T.J. Kincaid, Thomas King, Tom King y T.J. King. Las fotografías de las tarjetas de identificación que las acompañaban mostraban sutiles alteraciones en la apariencia, diferentes peinados, vello facial e incluso lo que parecían ser pequeños cambios estéticos, pero eran inequívocamente de su hermano. Más inquietantes aún eran las fechas de expedición. Las credenciales abarcaban 15 años, lo que sugería que Thomas había estado creando y manteniendo múltiples identidades policiales en las montañas del oeste durante la mayor parte de su vida adulta. No se trataba del trabajo de un simple ganadero que se había topado con la cooperación federal. Se trataba de la tapadera cuidadosamente construida de alguien que operaba en lo más profundo de una red criminal. La reacción de Rebecca ante las placas fue inmediata y visceral. Cuando Jasper se las mostró, retrocedió como si fueran serpientes venenosas, emitiendo sonidos de angustia que no dejaban lugar a dudas sobre su asociación de las fuerzas del orden con el peligro y la traición. Señaló una placa en particular, la credencial del sheriff de Colorado,
y llamó a Thomas, pero con un tono que sugería confusión, incluso traición. Ella había conocido a Thomas como su protector, su salvación de la jaula y las crueldades que habían definido su cautiverio. Pero esas placas representaban la autoridad, la misma autoridad que no la había rescatado, que tal vez incluso había participado en su encarcelamiento. La disonancia cognitiva era claramente dolorosa de procesar para ella. Jasper pasó la tarde estudiando las credenciales y tratando de reconstruir su significado. La patente sugería que Thomas había estado construyendo una red de identidades falsas que le permitirían operar a través de las fronteras estatales para investigar e infiltrarse en la red de tráfico desde posiciones de autoridad y confianza. Pero también planteaba posibilidades más oscuras, como que el propio Thomas hubiera formado parte de la red utilizando sus credenciales policiales para facilitar la captura y el transporte de las víctimas. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, provino de una fuente inesperada. Mientras examinaba más de cerca la placa de Colorado, Jasper notó algo que inicialmente se le había escapado. Una pequeña modificación en la superficie de la placa, tan sutil que era casi invisible. Alguien había rayado cuidadosamente un pequeño símbolo en el metal, una marca que coincidía con uno de los símbolos que Rebecca había dibujado en su mapa secreto. Cuando le mostró la placa marcada a Rebecca, su reacción fue completamente diferente a su miedo inicial. Ella tocó el pequeño símbolo con reverencia, emitiendo suaves sonidos que transmitían gratitud y afecto. Esa no era la placa de su captor, era una señal, una forma de que Thomas se identificara ante las víctimas como alguien en quien se podía confiar. La revelación golpeó a Jasper como un golpe físico. Thomas no formaba parte de la red de tráfico. Había estado trabajando para destruirla desde dentro. Las múltiples identidades policiales no eran tapaderas para actividades delictivas, sino herramientas que le permitían investigar más allá de los límites jurisdiccionales, para construir casos contra los perpetradores que utilizaban sus propias posiciones de autoridad para cometer y ocultar sus crímenes. Pero si Thomas era uno de los buenos, ¿por qué había fracasado la operación federal? ¿Por qué Katie Morrison seguía desaparecida? Y lo más importante, ¿quién había matado a Thomas antes de que pudiera completar su misión? La respuesta a esa última pregunta comenzó a surgir a medida que Jasper continuaba su investigación de la casa. En la cocina de Thomas, escondida detrás de una tabla suelta en la pared de la despensa, encontró pruebas de que la muerte de su hermano podría no haber sido el ataque al corazón natural descrito en la carta del abogado. El escondite contenía una pequeña grabadora digital y una colección de viales médicos, cada uno etiquetado con nombres farmacéuticos que Jasper no reconocía, pero que parecían sospechosamente el tipo de medicamentos que podrían utilizarse para simular un fallo cardíaco. La grabadora contenía un único mensaje grabado con la voz de Thomas pocos días antes de su muerte. Si estás escuchando esto, es que me han encontrado antes de que pudiera terminar el trabajo. La red es más grande de lo que pensábamos y llega más alto de lo que sospechábamos. El departamento del sheriff está comprometido. Crawford está corrupto. Probablemente otros también. El contacto federal es el agente Morrison en Denver, pero no confíes en nadie más. La chica del granero es Rebecca Shaw. Es nuestra mejor testigo, quizás nuestra única testigo. Protégela. Usa el mapa que hizo para encontrar los lugares donde se encuentran actualmente. Katie Morrison sigue viva, pero no por mucho tiempo, si se dan cuenta de que la operación ha fracasado. La grabación continuaba con instrucciones específicas sobre protocolos de emergencia, refugios seguros y contactos federales en los que se podía confiar. Pero fue la parte final la que más afectó a Jasper. Jasper, si eres tú quien encuentra esto, siento todo lo que pasó entre nosotros. Sé que te culpas por lo que salió mal en el servicio, pero no fue culpa tuya. Debería haberte dicho eso hace 30 años. El trabajo que he estado haciendo para intentar salvar a estos niños es mi forma de pagar por el silencio que mantuve entonces. A veces, la única forma de vivir contigo mismo es arriesgarlo todo por algo que importa más que tu propia supervivencia. El mensaje terminaba ahí, dejando a Jasper mirando la grabadora con emociones que no se había permitido sentir en 3 décadas. Thomas sabía lo de su servicio militar, lo de los acontecimientos que le habían llevado a buscar refugio en las montañas. Más que eso,
Thomas había comprendido la culpa que había definido la vida adulta de Jasper y había encontrado su propia forma de enfrentarse a demonios similares. Rebecca apareció en la puerta de la cocina, moviéndose con una gracia silenciosa que ya no le sorprendía. Se acercó con cuidado, con una expresión interrogativa, como si pudiera sentir la confusión emocional que había desencadenado la grabación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y le tocó el brazo. El mismo gesto de consuelo que le había ofrecido en el granero, pero ahora teñido de algo que podría haber sido comprensión. Intentaba salvarte, dijo Jasper en voz alta, aunque sabía que ella no podía entender las palabras concretas. A todos vosotros, y lo mataron por ello. Rebecca emitió un suave sonido que podría haber sido de asentimiento. Luego se acercó a la ventana y miró con cautela al exterior. Su vigilancia se había vuelto constante en los últimos días, y Jasper se dio cuenta de que probablemente ella estaba más atenta a las posibles amenazas que él. 20 años de cautiverio habían agudizado sus instintos de supervivencia hasta el límite, y como para validar su cautela, el sonido de vehículos que se acercaban les llegó a través de las paredes de la cocina. Pero no se trataba del único coche o todoterreno al que se habían acostumbrado. Eran varios vehículos que se movían rápido y con determinación. La reacción de Rebecca fue inmediata. Agarró a Jasper por el brazo y lo alejó de la ventana. Su urgencia comunicaba lo que las palabras no podían. Estaban en peligro inmediato y el tiempo para esconderse e investigar acababa de terminar. A través de la ventana de la cocina, Jasper podía ver nubes de polvo levantándose de la carretera comarcal. Al menos 3 vehículos, posiblemente más, se dirigían directamente al rancho. La aproximación era coordinada, agresiva, el tipo de movimiento que sugería que se trataba de personas que se habían cansado de la vigilancia y estaban listas para la acción directa. Rebecca ya se dirigía hacia la parte trasera de la casa, con movimientos rápidos y decididos. Ella sabía algo que él no sabía. Se había preparado para esta posibilidad de una manera que sus 30 años de vida en la montaña no le habían enseñado a anticipar. A medida que el ruido de los motores se hacía más fuerte, ella lo condujo hacia lo que parecía ser una entrada secreta que él no había notado antes. Otro de los secretos de Thomas. Otra contingencia en un plan que llevaba de acceso al rancho justo cuando Rebecca abrió la puerta oculta del sótano, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Fuera lo que fuera para lo que Thomas se había preparado, cualquiera que fuera la confrontación final que había anticipado, el momento había llegado, y Jasper estaba a punto de descubrir si un ermitaño de la montaña podía convertirse en el protector que Rebecca necesitaba desesperadamente que fuera. El sótano era mucho más elaborado de lo que sugería su sencilla entrada. Lo que parecía ser un simple almacén de alimentos era en realidad una sofisticada habitación segura con iluminación alimentada por baterías, equipo de comunicación y suministros suficientes para mantener a 2 personas durante varias semanas. Y lo más importante, estaba conectado a un sistema de túneles que se extendía mucho más allá de los cimientos de la casa del rancho. Rebecca se movía por el espacio subterráneo con evidente familiaridad. Sus manos encontraban interruptores y suministros en la oscuridad con la confianza de alguien que había pasado mucho tiempo preparándose para este momento. Condujo a Jasper más profundamente en el sistema de túneles, siguiendo pasadizos que habían sido excavados en la piedra natural bajo el valle de Copper Creek. Los túneles eran antiguos, más antiguos que el rancho, más antiguos que cualquiera de los edificios del valle. Jasper reconoció las técnicas de construcción gracias a sus conocimientos sobre las operaciones mineras de la región. Estos pasadizos se habían creado durante la época de la fiebre del oro, como parte de una extensa red de túneles exploratorios que cubrían el fondo del valle como un panal. Thomas simplemente había adaptado la infraestructura existente a sus propios fines, creando rutas de escape y escondites que la mayoría de la gente había olvidado que existían. Mientras avanzaban por los túneles, Rebecca se detenía periódicamente en lo que parecían lugares aleatorios, presionando con la mano determinadas piedras de la pared. Cada toque revelaba otro escondite, otro alijo de suministros o equipo que Thomas había colocado a lo largo de la red subterránea. El hombre llevaba años preparándose para esta contingencia, creando una infraestructura en la sombra que le permitiera continuar con sus operaciones, incluso si su base principal se veía comprometida.
Uno de los alijos contenía algo que dejó helado a Jasper, un mapa detallado del sistema de túneles, dibujado con la misma precisión que caracterizaba al mapa oculto de Rebecca. Pero esta versión mostraba mucho más que la zona inmediata alrededor del rancho. La red se extendía por todo el valle, conectando con los sótanos de los edificios de la ciudad, emergiendo en lugares remotos a kilómetros de cualquier carretera y, lo más inquietante, cruzándose con lo que parecían ser otras instalaciones subterráneas marcadas con los mismos símbolos que Rebecca había utilizado para indicar los lugares de retención. El alcance de lo que Thomas había descubierto era asombroso. La red de tráfico no solo utilizaba edificios aislados o lugares remotos para retener a sus víctimas. Estaban utilizando la infraestructura minera olvidada del valle, creando un mundo oculto bajo la superficie donde los niños podían ser retenidos, trasladados y transportados sin riesgo de ser descubiertos por casualidad. Rebecca tocó un lugar del mapa de túneles con especial urgencia, llamando la atención de Katie mientras señalaba un pasaje que se desviaba de su ruta actual. El símbolo de ese lugar coincidía con el que había identificado anteriormente como la prisión actual de Katie Morrison. Pero, según el mapa, para llegar a ese lugar era necesario recorrer varios kilómetros de pasadizos subterráneos, algunos de los cuales estaban marcados con símbolos de advertencia que sugerían inestabilidad estructural u otros peligros. Por encima de ellos, el sonido de pasos pesados y voces se filtraba a través de la piedra y la tierra. Sus perseguidores habían llegado a la casa y estaban realizando un registro minucioso. Jasper podía oír cómo se movían los muebles, se cerraban las puertas de golpe y se daban órdenes tajantes por parte de personas que claramente tenían autoridad y no se preocupaban por los daños materiales. Pero lo que más le heló la sangre fue la conversación. Las voces discutían protocolos de desinfección y recuperación de activos utilizando la misma terminología clínica que habían empleado los corresponsales federales de Thomas. No se trataba de agentes de la ley locales que realizaban una investigación rutinaria. Eran personas que sabían exactamente lo que buscaban y contaban con los recursos para llevar a cabo una operación exhaustiva. Rebecca le tiró de la manga con evidente urgencia. Quería adentrarse más en el sistema de túneles, lejos de la amenaza inmediata que se cernía sobre ellos. Pero Jasper se encontraba dividido entre la necesidad de escapar y la creciente certeza de que huir solo retrasaría el inevitable enfrentamiento. Katie Morrison estaba en algún lugar de ese laberinto subterráneo, y cada hora de retraso reducía las posibilidades de encontrarla con vida, como si leyera sus pensamientos. Rebecca sacó algo de uno de los alijos de suministros, un pequeño cuaderno que Thomas aparentemente había dejado precisamente para esta situación. Las páginas contenían información detallada sobre las operaciones de la red de tráfico, incluyendo horarios, personal y, lo más importante, los patrones de rotación para trasladar a las víctimas entre los lugares de retención. Según las notas de Thomas, las víctimas solían permanecer en un lugar determinado durante no más de 72 horas antes de ser trasladadas para evitar operaciones de rescate. Katie Morrison llevaba desaparecida 6 semanas, lo que significaba que había sido trasladada varias veces a través de la red. Pero las notas también indicaban que la disposición final de las víctimas, ya fuera su venta a compradores o su eliminación si se consideraban demasiado peligrosas, solía producirse en una instalación central que servía como centro de operaciones principal de la red. La ubicación de esa instalación estaba marcada en el mapa de túneles de Thomas, identificada con un símbolo más grande y elaborado que cualquiera de los demás. Estaba situada en el extremo más alejado del valle, debajo de lo que parecía ser un complejo minero abandonado que llevaba décadas inactivo. Más inquietante aún, las notas de Thomas indicaban que estaba previsto limpiar la instalación a los pocos días de su muerte, lo que sugería que la red se había estado preparando para eliminar pruebas y testigos antes de trasladar sus operaciones. Si Katie Morrison seguía viva, estaría en esa instalación central, y si la información de Thomas era correcta, no le quedaba mucho tiempo. Rebecca también parecía comprender la urgencia. Le mostró a Jasper otro objeto del dinero, un artefacto explosivo rudimentario pero eficaz, que Thomas aparentemente había construido con suministros mineros.
Los viejos túneles contenían gran cantidad de dinamita y equipo de voladura que había quedado de la época de la fiebre del oro, y Thomas había utilizado esos recursos para crear armas que pudieran utilizarse contra la infraestructura de la red. El plan que se desprendía de las notas de Thomas era audaz y peligroso. Se podía llegar a las instalaciones centrales a través del sistema de túneles, pero para ello era necesario pasar por varios puestos de control donde la red mantenía la seguridad. Los explosivos podían utilizarse para crear distracciones y derrumbar los pasadizos tras ellos para impedir la persecución o, como último recurso, para destruir por completo la instalación si el rescate resultaba imposible. Pero intentar la misión significaría abandonar cualquier posibilidad de escapar. El sistema de túneles tenía múltiples salidas, pero era probable que todas ellas estuvieran ahora vigiladas. Una vez que se comprometieran a llegar a la instalación central, no habría vuelta atrás. Por encima de ellos, los sonidos de la búsqueda se volvían cada vez más sistemáticos y minuciosos. Jasper podía oír lo que parecía el ruido de equipos de perforación o corte, lo que sugería que sus perseguidores conocían la red subterránea o estaban preparados para crear sus propios puntos de acceso. Rebecca le tocó el brazo y señaló un pasaje específico en el mapa del túnel, la ruta que conducía a la instalación central. Su expresión transmitía una pregunta que trascendía las barreras del lenguaje. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un niño al que nunca había conocido? Basándose en la información de un hombre muerto y en la orientación de una mujer que había pasado 20 años aprendiendo a sobrevivir en un mundo que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. La respuesta surgió de un lugar más profundo que el cálculo racional. 30 años atrás, Jasper no había logrado proteger a las personas que dependían de él, y ese fracaso lo había llevado a buscar refugio en la soledad. Pero la soledad era solo otra forma de rendirse, y algunos fracasos solo podían redimirse mediante la acción. Tomó el dispositivo explosivo y asintió con la cabeza a Rebecca. Fuera lo que les esperaba en la oscuridad del sistema de túneles, fueran cuales fueran los peligros que les aguardaban en la instalación central, los afrontarían juntos. El ermitaño de la montaña estaba a punto de descubrir si las habilidades que le habían mantenido con vida en la naturaleza podrían servirle en una guerra contra enemigos que habían convertido la propia tierra en una prisión para los inocentes. El viaje a través del sistema de túneles duró 3 horas, siguiendo pasadizos que parecían descender más profundamente en la tierra, con cada seguridad de alguien que ya había recorrido esas raíces antes. Mientras que Jasper luchaba por conciliar la sofisticada infraestructura que encontraban con su conocimiento de la historia del valle. No se trataba de simples túneles mineros. Alguien había invertido mucho tiempo y recursos en ampliar y modernizar la red subterránea, instalando sistemas eléctricos, ventilación y líneas de comunicación que sugerían un uso profesional continuo. La red de tráfico había creado esencialmente un mundo paralelo bajo el valle de Copper Creek, con instalaciones de almacenamiento, zonas de retención y corredores de transporte que podían mover personas y mercancías por toda la región. Sin ninguna detección en la superficie, fue en el tercer puesto de control, un cruce donde convergían varios pasajes, donde Rebecca lo llevó a un alijo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que estaban enfrentando. Estaba oculto detrás de una pared falsa a la que solo ella podía acceder gracias a sus conocimientos específicos. Thomas había escondido lo que parecían ser sus archivos de inteligencia más sensibles, pero entre los documentos había algo que hizo que a Jasper le temblaran las manos mientras lo examinaba. Una placa de identificación militar con su propio nombre, rango y número de servicio. El metal estaba deslustrado por el paso del tiempo y la cadena estaba rota, como si la hubieran arrancado violentamente. No había visto esa placa en particular en 30 años. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había perdido hasta ese momento. ¿De dónde la había sacado Thomas?, susurró, aunque Rebecca no pudo entender la pregunta. La respuesta estaba en los archivos que Thomas había escondido junto con la placa de identificación. Página tras página de registros militares, evaluaciones psiquiátricas y documentos clasificados relacionados con la Operación Blackwater,
Una misión que Jasper había pasado 3 décadas tratando de olvidar. Pero no se trataba solo de sus registros. Thomas había obtenido de alguna manera la documentación sobre toda la operación, incluidos detalles que habían sido clasificados muy por encima del nivel de autorización de seguridad de Jasper. Blackwater había sido una fuerza operativa conjunta militar y civil diseñada para combatir el tráfico de personas en el sudeste asiático durante los últimos años del conflicto de Vietnam. La unidad de Jasper había sido asignada para proporcionar seguridad y apoyo táctico en redadas a instalaciones donde se retenía a prisioneros de guerra estadounidenses y civiles locales para venderlos a diversas organizaciones criminales. Pero la operación se había visto comprometida desde el principio. Alguien con acceso de alto nivel había estado pasando información a las redes de tráfico, lo que les permitía adelantar sus operaciones a las redadas previstas. Lo que deberían haber sido misiones de rescate se convirtieron en elaboradas emboscadas, y la unidad de Jasper cayó en una trampa tras otra, perdiendo buenos soldados mientras los traficantes a los que perseguían permanecían a salvo, fuera de su alcance. La última misión había sido la peor. La inteligencia había indicado que había una gran instalación que albergaba a docenas de prisioneros de guerra estadounidenses justo al otro lado de la frontera con Camboya. El equipo de Jasper tenía la misión de proporcionar seguridad para una operación de rescate que se suponía que era la culminación de meses de cuidadosa planificación. En cambio, se encontraron con una instalación vacía y una compañía de soldados regulares norvietnamitas esperando en una emboscada. La mitad de la unidad de Jasper murió en los primeros minutos del contacto, y los supervivientes se vieron obligados a retirarse, dejando atrás a los heridos, que fueron capturados y nunca más se supo de ellos. El fracaso había puesto fin a la operación Blackwater y había dejado a Jasper con una culpa que había marcado el resto de su vida. Pero los archivos de Thomas revelaban algo que Jasper nunca había sabido, algo que recontextualizaba todo lo que había creído sobre aquella última misión. El fallo de inteligencia no había sido un accidente ni el resultado de una interceptación enemiga. La operación había sido saboteada deliberadamente por alguien dentro de la estructura de mando estadounidense, alguien a quien pagaban las mismas redes de tráfico que se suponía que debían desarticular. Más espantoso aún, los archivos mostraban que el fracaso de la operación Blackwater no había acabado con las redes de tráfico, simplemente les había permitido reubicarse y expandir sus operaciones. Las mismas organizaciones criminales que habían operado en el sudeste asiático durante la guerra acabaron estableciendo nuevas bases de operaciones en el oeste de Estados Unidos, aprovechando la geografía remota y la escasa población para recrear los mismos sistemas que habían perfeccionado. En el extranjero, la placa de identificación no era solo un recuerdo de su servicio militar. Era la prueba de que la red de tráfico que operaba en Copper Creek Valley estaba conectada con las mismas organizaciones que habían matado a sus soldados hacía 30 años. Thomas había logrado rastrear de alguna manera la conexión entre la operación Blackwater y la crisis actual, siguiendo un rastro que iba desde las selvas vietnamitas hasta las montañas de Colorado. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. En la última sección de los archivos de Thomas, Jasper encontró documentación que demostraba que el mismo oficial militar que había saboteado la operación Blackwater seguía vivo, seguía en activo y actualmente ocupaba un alto cargo en el Departamento de Justicia. El hombre que había vendido a soldados estadounidenses a traficantes vietnamitas 3 décadas atrás, Edgar, ahora estaba en posición de proteger y coordinar operaciones similares en suelo estadounidense. El agente Morrison, el contacto federal mencionado en la correspondencia de Thomas, no era solo otro investigador que trabajaba en el caso. Según los archivos, Morrison era el hijo del coronel Richard Morrison, el oficial que había traicionado la operación Blackwater. La investigación actual no era un intento de desmantelar la red de tráfico. Era un esfuerzo cuidadosamente orquestado para eliminar testigos y pruebas antes de que la red se trasladara para evitar ser descubierta. Thomas no había estado cooperando con las autoridades federales para desenmascarar a los traficantes. Les había estado proporcionando información mientras reunía en secreto pruebas que pudieran utilizarse para acabar con toda la conspiración. Pero su muerte se produjo antes de que pudiera revelar lo que había descubierto,
dejando a Rebecca como la única testigo que podía dar testimonio sobre las operaciones de la red. Rebecca parecía percibir el impacto emocional de sus descubrimientos. Se acercó con cuidado, emitiendo suaves sonidos de consuelo, mientras observaba su rostro con esos ojos inteligentes que no se perdían nada. Cuando extendió la mano para tocar la placa de identificación que él tenía en las manos, su expresión mostró reconocimiento, no del objeto en sí, sino del dolor que representaba su presencia. Ella sabía que este momento llegaría y comprendía que su investigación de los secretos de Thomas acabaría revelando verdades dolorosas sobre su propio pasado. A su manera, ella lo había estado preparando para esta revelación, ayudándolo a desarrollar la fortaleza emocional necesaria para enfrentar no solo el peligro presente, sino también la culpa y el trauma que habían moldeado su vida adulta. Él lo sabía, dijo Jasper en voz alta, y las palabras resonaron en el silencio del túnel. Thomas sabía sobre Blackwater, sabía sobre Morrison, sabía que todo por lo que me había culpado a mí mismo había sido causado por la traición de otra persona. Rebecca emitió un sonido que era casi un habla humana, una vocalización que transmitía tonos de acuerdo y comprensión. Había pasado 20 años sobreviviendo en un mundo donde la traición era constante y la confianza era mortal. Pero también había aprendido a reconocer la diferencia entre quienes causaban daño y quienes lo sufrían. El sonido de pasos que se acercaban resonaba en los túneles, aún distante, pero cada vez más cerca. Sus perseguidores habían encontrado la entrada del túnel y seguían su ruta a través de la red subterránea. El tiempo para la revelación y la reflexión estaba llegando a su fin, y el momento de actuar estaba cerca. Pero Jasper ya no era el mismo hombre que había descendido a esos túneles horas antes. El descubrimiento de los archivos de Thomas le había liberado de la carga de culpa que le había pesado durante 30 años, sustituyéndola por una claridad de propósito que no había sentido desde su servicio militar. Los enemigos a los que se enfrentaba ahora eran los mismos que habían matado a sus soldados en Vietnam, que habían traicionado a los militares estadounidenses por lucro, que seguían beneficiándose del sufrimiento humano décadas después. Rebecca reunió los archivos de Thomas y los explosivos con movimientos rápidos y eficientes. Comprendía que su misión había adquirido nuevas dimensiones, que rescatar a Katie Morrison formaba ahora parte de una confrontación más amplia con fuerzas que llevaban décadas operando en la sombra. Mientras se preparaban para continuar hacia las instalaciones centrales, Jasper se dio cuenta de que el mayor regalo de su hermano no habían sido los archivos de inteligencia, ni las rutas de escape, ni siquiera las armas que Thomas había dejado atrás. Su mayor regalo había sido la verdad, el conocimiento de que algunos fracasos no eran fracasos en absoluto, sino el resultado inevitable de luchar contra enemigos que estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Y cualquiera que buscara el beneficio, el ermitaño de la montaña que había pasado 30 años huyendo de su pasado, estaba a punto de enfrentarse a las personas que habían como un soldado ingenuo que seguía órdenes corruptas, sino como un hombre que entendía exactamente a qué se enfrentaba. La instalación central se reveló gradualmente a medida que se acercaban por el tramo final del túnel. Lo que en su día había sido una operación minera legítima se había transformado en algo mucho más siniestro, un sofisticado complejo subterráneo que combinaba la infraestructura de la minería industrial con las características de seguridad de una instalación militar. El sistema de túneles terminaba en una pesada puerta de acero que mostraba signos de haber sido instalada y mantenida recientemente. Rebecca se acercó a ella con evidente familiaridad y sus dedos encontraron un panel oculto que revelaba un sistema de cerradura electrónica. Pero en lugar de intentar acceder a la cerradura, llevó a Jasper a otro escondite cercano. Este último alijo contenía el equipo más sofisticado de Thomas: gafas de visión nocturna, equipo de comunicaciones tácticas y, lo más importante, un pequeño dispositivo que parecía ser algún tipo de herramienta de guerra electrónica. Según las breves instrucciones que Thomas había dejado con él, el dispositivo podía interrumpir los sistemas de seguridad de las instalaciones durante aproximadamente 15 minutos, tiempo suficiente para infiltrarse en el complejo y localizar a los prisioneros que se encontraban en su interior. Pero fue el último elemento del alijo el que proporcionó la información más crucial. El transmisor de radio de emergencia de Thomas, un dispositivo de comunicaciones militares que había sido modificado para conectarse directamente
con las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley. El dispositivo contenía mensajes grabados que Thomas había preparado, pero que nunca tuvo la oportunidad de enviar, incluyendo información detallada sobre la red de tráfico y pruebas específicas sobre la corrupción del agente Morrison. Jasper activó el transmisor y escuchó el último informe de inteligencia de su hermano. La voz de Thomas era tranquila y profesional, pero bajo la precisión militar se percibía una urgencia que delataba a un hombre que sabía que se le acababa el tiempo. Aquí el agente Thomas Connincade, número de identificación federal 77492 Alfa. Transmito bajo protocolos de emergencia en relación con la Operación Santuario. La red de tráfico que hemos estado investigando está comprometida en los niveles más altos. El agente Morrison no es un investigador federal legítimo, es el comandante operativo de la red. Estamos intentando desmantelarla. La instalación central se encuentra debajo del complejo minero abandonado de Copper Creek. Coordenadas 39.143 norte, 106.891 oeste. La información actual indica que hay 17 víctimas retenidas en este lugar. Entre ellas se encuentra la reciente adquisición Katie Morrison, de 8 años, secuestrada en Copper Creek hace 6 semanas. Los protocolos de seguridad son muy estrictos. Sensores de movimiento, cerraduras electrónicas, guardias armados en turnos de 12 horas. El personal de las instalaciones incluye al ayudante del sheriff Crawford, al alcalde Phillips y al capataz de la empresa minera Stevens. Todos están armados y tienen órdenes de eliminar a los testigos si las instalaciones se ven comprometidas. La testigo principal, Rebecca Shaw, está a salvo en mi ubicación. Posee un conocimiento detallado de las operaciones de la red que abarca 20 años y puede proporcionar un testimonio suficiente para el enjuiciamiento de todas las partes implicadas. Protéjanla a toda costa. Si está recibiendo esta transmisión, es probable que yo haya muerto o haya sido comprometido. Ejecute los protocolos de emergencia inmediatamente. No confíe en nadie de las fuerzas del orden locales. El refuerzo federal debe provenir únicamente de la oficina local de Denver. Póngase en contacto con la agente Sarah Chen. Identificación 666-128. Bravo. Fecha y hora. 15 de noviembre, 03 horas. En la transmisión, la grabación concluía con detalles técnicos específicos sobre la distribución de las instalaciones, las rotaciones de los guardias y las vulnerabilidades de seguridad que Thomas había observado durante su infiltración en la red. Pero fue la referencia a las 17 víctimas lo que más impactó a Jasper. Katie Morrison no era la única niña retenida en el complejo subterráneo. La misión de rescate se había vuelto exponencialmente más complicada y urgente. Rebecca había estado escuchando atentamente el mensaje grabado, y aunque no podía entender las palabras concretas, reconoció claramente el tono y la urgencia. Cuando terminó la transmisión, emitió sonidos que se asemejaban al habla humana, señalando la puerta de acero, y luego a sí misma, indicando que conocía la distribución de las instalaciones más allá de los gestos y los simples dibujos en el polvo del túnel. Rebecca comenzó a trazar un mapa del complejo para Jasper. Las instalaciones constaban de 3 secciones principales: una zona de recepción, donde se procesaba a las nuevas víctimas; una zona de retención con celdas individuales para el cautiverio a largo plazo; y lo que parecía ser una zona de preparación, donde se preparaba a las víctimas para su transporte a los compradores. Según el rudimentario mapa de Rebecca, lo más probable era que los niños estuvieran retenidos en la sección central, que era la más vigilada y aislada de las entradas de las instalaciones. Para llegar hasta ellos habría que pasar por múltiples controles de seguridad y posiblemente enfrentarse a varios guardias armados. Pero Rebecca tenía ventajas que ningún equipo de asalto externo podía tener. Conocía a la perfección la distribución de las instalaciones, entendía los patrones de rotación de los guardias y, lo más importante, sabía cómo reaccionarían las víctimas ante un intento de rescate. Los niños que habían estado cautivos durante largos periodos de tiempo solían desconfiar de cualquiera que les ofreciera ayuda. Al saber que esas promesas solían preceder a un trato aún peor, mientras se preparaban para la infiltración, Jasper se encontró recurriendo a su entrenamiento militar, que no había utilizado en 30 años. Las habilidades seguían ahí: la capacidad de moverse en silencio, evaluar situaciones tácticas y tomar decisiones rápidas bajo presión,
pero aplicarlas al rescate de niños en lugar de a operaciones militares le parecía una redención. Por cada error que había cometido durante la operación Blackwater, el dispositivo de guerra electrónica funcionó exactamente como Thomas había prometido. Cuando se activó, provocó fallos en cadena en los sistemas de seguridad de las instalaciones, lo que causó el mal funcionamiento de las cámaras. Los sensores de movimiento proporcionaron lecturas falsas y las cerraduras electrónicas pasaran a su posición de emergencia. El efecto sería temporal, pero les proporcionó la oportunidad que necesitaban para moverse por las zonas exteriores de las instalaciones. Era inquietantemente similar a navegar por los túneles. Ambos entornos habían sido diseñados para ser invisibles a la observación desde la superficie, creando mundos ocultos donde no se aplicaban las restricciones legales y morales normales. Pero las instalaciones mostraban signos de actividad mucho más reciente que los túneles, con pruebas de operaciones en curso y mantenimiento regular que hablaban de una empresa rentable a largo plazo. La primera indicación de que iban por buen camino vino de la zona de recepción de las instalaciones, donde Jasper encontró pruebas que confirmaban la información de Thomas sobre la actividad reciente. Las pertenencias personales que claramente pertenecían a niños, ropa, juguetes, pequeños objetos que habrían sido sustraídos durante los secuestros, estaban almacenadas en contenedores etiquetados que correspondían a celdas de detención específicas. Uno de los contenedores llevaba una etiqueta que heló la sangre a Jasper. K. Morrison, celda 7, eliminación prioritaria. El término eliminación prioritaria solo podía significar una cosa. Katie Morrison había sido marcada para su eliminación, probablemente porque su desaparición había atraído demasiada atención o porque había resultado difícil de controlar. La reacción de Rebecca ante los contenedores etiquetados fue inmediata y desgarradora. Reconoció el sistema, entendió lo que significaban las etiquetas y su angustia comunicó claramente que se estaban quedando sin tiempo. Los niños de estas instalaciones no solo estaban retenidos para su eventual venta, algunos de ellos estaban siendo preparados para ser asesinados. A medida que se adentraban en el complejo, los sonidos de la actividad humana se hacían audibles, voces amortiguadas, pasos y, lo más inquietante, los suaves sonidos de niños llorando. Las víctimas estaban cerca, pero también sus captores. Los protocolos de seguridad de las instalaciones podían haber sido alterados, pero los guardias humanos seguían alerta y eran peligrosos. Fue en el pasillo que conducía a las celdas donde encontraron la primera prueba directa del verdadero propósito de las instalaciones. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, docenas de niños, algunos recientes, otros de hacía años. Cada imagen marcaba otra víctima de la red de tráfico. Algunas fotos tenían anotaciones sobre colocaciones exitosas. Otras estaban marcadas con símbolos que Jasper no quería interpretar con demasiada precisión. Pero fue la última fotografía de la serie la que proporcionó la información más crucial. Mostraba al agente Morrison, no al actual agente Morrison, que había estado en contacto con Thomas, sino a un hombre mayor que tenía un claro parecido familiar. La fotografía tenía una fecha de hace 30 años y llevaba la leyenda coordinador de adquisiciones de la operación Blackwater. La conexión que había corrompido la operación Blackwater en Vietnam simplemente había trasladado sus operaciones a suelo estadounidense, utilizando las habilidades y los contactos que habían desarrollado durante la guerra para crear una empresa de tráfico interna. El padre del agente Morrison no solo había traicionado a los soldados estadounidenses, había utilizado esa traición para establecer un imperio criminal que ahora controlaba a su hijo. Rebecca tocó el brazo de Jasper y señaló un pasillo específico que conducía a lo más profundo de las instalaciones. Según sus gestos, las celdas de detención estaban justo delante, junto con los guardias que lucharían para impedir cualquier intento de rescate, pero habían llegado demasiado lejos para retroceder. Ahora, Katie Morrison y otros 16 niños dependían de ellos, y el fracaso significaría no solo la muerte de víctimas inocentes, sino la continuación de una red que llevaba décadas destruyendo vidas, mientras se preparaban para el acercamiento final a las celdas de detención. Jasper se dio cuenta de que las habilidades que Thomas le había enseñado a través de su inteligencia oculta no eran solo tácticas, sino también morales. La lucha en la que estaban a punto de embarcarse no se trataba solo de rescatar a unos niños concretos,
sino de enfrentarse al mismo mal que había acechado su vida durante 30 años. El ermitaño de la montaña estaba a punto de convertirse en el protector que debería haber sido 3 décadas atrás, y esta vez no defraudaría a nadie. La zona de retención era un horror que superaba incluso las peores expectativas de Jasper. Las celdas individuales se alineaban a ambos lados de un pasillo central, cada una de ellas con un niño que había sido robado a su familia y reducido a un número en el inventario de una empresa criminal. El más joven no parecía tener más de 6 años, el mayor tal vez 12, y todos mostraban el daño psicológico de un cautiverio prolongado. Katie Morrison estaba en la celda 7, tal y como indicaba la etiqueta del contenedor. Estaba acurrucada en un rincón de su celda de hormigón, con la misma ropa que llevaba cuando desapareció 6 semanas antes, ahora sucia y rota. Pero estaba viva, y sus ojos aún conservaban la chispa de inteligencia que sugería que su espíritu no se había quebrado por completo. El enfoque de Rebecca hacia los niños fue magistral. En lugar de intentar comunicarse con palabras que quizá no entendieran o en las que no confiaran, utilizó sonidos y gestos que transmitían seguridad sin provocar las respuestas de miedo que les habían sido inculcadas. Durante sus propios 20 años de cautiverio, había aprendido a reconocer un rescate genuino de las mentiras y promesas que a menudo precedían a un trato aún peor. El primer reto eran las cerraduras de las celdas, sistemas electrónicos que habían sido parcialmente interrumpidos por el dispositivo de Thomas, pero que aún requerían códigos específicos para abrirse por completo. Pero Rebecca tenía soluciones que la inteligencia de Thomas no había cubierto. Le mostró a Jasper cómo se podían burlar mecánicamente las cerraduras utilizando técnicas que aparentemente había aprendido durante su propio cautiverio. Métodos que sugerían que había pasado años estudiando todos los aspectos de la seguridad de su prisión mientras comenzaban a abrir las celdas. Las reacciones de los niños variaron drásticamente. Algunos se acobardaron aún más en sus celdas, demasiado aterrorizados para creer que el rescate fuera posible. Otros se acercaron con cautela, reconociendo en Rebecca a alguien que entendía su experiencia de una manera que los adultos normales no podían. Algunos, entre ellos Katie Morrison, mostraron destellos de esperanza que sugerían que no habían renunciado por completo a la posibilidad de volver a casa. Pero fue mientras trabajaban para liberar a los niños cuando la seguridad de las instalaciones finalmente respondió a la interrupción electrónica. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el complejo y el sonido de pasos apresurados resonó desde múltiples direcciones. Los guardias se habían dado cuenta de que sus sistemas estaban comprometidos y se movían para asegurar los activos más valiosos, los propios niños. El entrenamiento militar de Jasper tomó el control mientras evaluaba la situación táctica. Estaban atrapados en un pasillo sin salida, con 17 niños aterrorizados, enfrentándose a un número desconocido de oponentes armados que conocían la distribución de las instalaciones mejor que él. Las probabilidades eran abrumadoras, pero la retirada era imposible. Dejar atrás a los niños significaría su muerte segura. Rebecca también parecía comprender el problema táctico. Señaló una sección de la pared del pasillo que parecía sólida, pero que aparentemente ocultaba otra de las contingencias de Thomas. Detrás de la pared falsa, había un alijo de armas que Thomas había colocado precisamente para esta situación. Rifles, municiones y, lo más importante, equipo de protección que podía utilizarse para proteger a los niños durante un tiroteo. Los primeros guardias aparecieron al final del pasillo justo cuando Jasper terminaba de repartir las armas. 3 hombres, todos armados con armas automáticas y moviéndose con la coordinación de profesionales, pero que dudaron al ver a los niños, reacios a arriesgarse a dañar el valioso inventario con fuego indiscriminado. Esa vacilación fue la única ventaja que Jasper necesitaba. 30 años de vida en la montaña lo habían mantenido en excelente condición física, y la memoria muscular del entrenamiento militar de combate demostró ser notablemente persistente. Sus primeros disparos fueron precisos y devastadores, derribando a 2 de los guardias antes de que pudieran evaluar completamente la amenaza a la que se enfrentaban. El tercer guardia logró devolver el fuego, pero sus disparos se desviaron al intentar evitar alcanzar a los niños. Rebecca se había colocado a sí misma y a varios de los niños detrás de las barreras de hormigón que Thomas había construido en el pasillo específicamente para este propósito, creando posiciones protegidas
que les permitían avanzar hacia la salida de las instalaciones mientras mantenían la cobertura defensiva. Pero, aunque obtuvieron la ventaja táctica en el tiroteo inmediato, Jasper podía oír cómo se movilizaban fuerzas adicionales por toda la instalación. Las conversaciones por radio resonaban en la oficina de seguridad. Los coordinadores pedían refuerzos externos, y el sonido de los vehículos que llegaban a la superficie sugería que la respuesta de la red sería completa y abrumadora. Katie Morrison había recuperado el valor suficiente para ayudar a los demás niños, traduciendo las instrucciones de Jasper a términos que ellos pudieran entender y proporcionándoles el tipo de tranquilidad que solo otra víctima podía ofrecer. Su liderazgo entre los demás niños era notable, lo que sugería que ni siquiera 6 semanas de cautiverio habían destruido la fuerza de carácter que la había ayudado a sobrevivir. Mientras se abrían paso hacia la salida principal de las instalaciones, Rebecca reveló el elemento final de la preparación de Thomas, una serie de cargas explosivas que había colocado por todo el complejo, diseñadas para destruir las pruebas y derrumbar secciones clave de las instalaciones si el rescate resultaba imposible. Las cargas podían detonarse a distancia, pero hacerlo también eliminaría cualquier posibilidad de escapar a través del sistema de túneles. La elección era difícil. Utilizar los explosivos para garantizar que las instalaciones nunca más pudieran utilizarse para retener a niños, pero arriesgarse a quedar atrapados en el derrumbe resultante o intentar escapar por rutas que probablemente ya estuvieran comprometidas por los equipos de respuesta de la red. Al mirar a los 17 niños que dependían de él para sus vidas, Jasper se dio cuenta de que la elección ya estaba tomada. La decisión llegó cuando la voz del ayudante Crawford resonó a través del sistema de comunicación de las instalaciones, transmitiendo un ultimátum que no dejaba lugar a negociación. Tienen 60 segundos para entregar a los niños y salir de las instalaciones. Después de eso, implementaremos los protocolos finales para todos los activos. Protocolos finales. Jasper entendió el eufemismo. Amenazaban con matar a los niños antes que permitir que fueran rescatados y pudieran testificar sobre las operaciones de la red. El mismo cálculo despiadado que había caracterizado a la red de tráfico durante 30 años. La misma voluntad de eliminar testigos que probablemente le había costado la vida a Thomas. La respuesta de Rebecca fue inmediata y decisiva. Activó la baliza de emergencia de Thomas, un dispositivo diseñado para transmitir su ubicación y situación directamente a las autoridades federales en Denver, sin pasar por las redes de comunicación locales que pudieran estar comprometidas. La señal traería refuerzos federales legítimos, pero no antes de 1 hora como mínimo. Tenían que mantener a los niños con vida hasta que llegara la ayuda. La salida principal de las instalaciones estaba bloqueada por Crawford y al menos otros 4 hombres armados. Pero Thomas también había previsto esta situación en su planificación. Ocultos por todo el complejo, había lo que él llamaba protocolos de refugio, rutas de escape y posiciones defensivas diseñadas específicamente para proteger a los niños rescatados durante situaciones de asedio prolongadas. Rebecca los condujo al antiguo pozo minero de las instalaciones, un pasaje vertical que había formado parte de la explotación minera original, pero que ahora estaba equipado con un sistema de elevación mecánica que Thomas había mantenido en secreto. El pozo proporcionaba acceso directo a la superficie y emergía en un lugar oculto a casi 1 milla de la entrada principal. Significaba exponerse durante el ascenso, y las fuerzas de Crawford ya se estaban moviendo para asegurar todas las rutas de escape posibles. El sonido de los vehículos y el personal desplegándose en la superficie sugería un esfuerzo coordinado para evitar que los supervivientes alcanzaran un lugar seguro. Fue Katie Morrison quien proporcionó la solución que los salvó a todos. A pesar de sus 6 semanas de cautiverio, había conservado la suficiente presencia de ánimo como para observar y recordar detalles sobre el funcionamiento de las instalaciones. Sabía de la existencia de un sistema de comunicación secundario que los guardias utilizaban para coordinarse, un sistema al que se podía acceder desde la sala de control del pozo minero. Gracias a la información de Katie, Jasper pudo monitorizar las comunicaciones por radio de Crawford y coordinar sus movimientos para evitar a los equipos de búsqueda que cubrían sistemáticamente la zona sobre la superficie. Y lo que es más importante, pudo oír a Crawford coordinándose con alguien identificado como Morrison Sr., lo que confirmaba que el agente original Morrison
el hombre que había traicionado la operación Blackwater, seguía vivo y dirigía activamente las operaciones de la red. La conversación entre Crawford y Morrison reveló el alcance total de lo que estaban enfrentando. La red de tráfico no era solo una empresa criminal, era una operación multigeneracional que había ido perfeccionando sus métodos durante décadas. Los niños que estaban rescatando representaban solo una pequeña fracción de las víctimas que habían pasado por instalaciones como esta a lo largo de los años. Pero también reveló algo más. La red se estaba preparando para abandonar por completo la operación Copper Creek. Las instrucciones de Morrison a Crawford eran claras. Eliminar a todos los testigos, destruir todas las pruebas y trasladar las operaciones a unas instalaciones de respaldo en otro estado. La misión de rescate no solo había salvado a 17 niños, había desarticulado un importante centro de tráfico que podría haber seguido operando sin ser detectado durante años. El papel de Rebecca en la fuga final fue crucial. Su conocimiento de la geografía del valle, adquirido durante 20 años de cautiverio y observación cuidadosa, le permitió guiarlos a través de un terreno que evitaba a los equipos de búsqueda, sin alejarse del alcance de la señal de la baliza de emergencia. Se había convertido, en efecto, en su navegante táctica a través de un paisaje que conocía mejor que sus perseguidores. El momento en que finalmente llegó el refuerzo federal estuvo marcado por el sonido característico de los helicópteros que se acercaban desde múltiples direcciones. Pero no se trataba de aeronaves locales, eran helicópteros militares, lo que sugería que los protocolos de emergencia de Thomas habían desencadenado una respuesta que iba más allá de los procedimientos normales de aplicación de la ley. La agente Sarah Chen, la investigadora federal legítima mencionada en la última transmisión de Thomas, fue una de las primeras en llegar al lugar. Su prioridad inicial era garantizar la seguridad de los niños, pero también comprendió inmediatamente la importancia de lo que Jasper y Rebecca habían logrado. Los 17 niños que habían rescatado representaban la mayor recuperación de víctimas de tráfico de personas en la historia de la región. Y lo que es más importante, la información que Thomas había recopilado, junto con el testimonio de Rebecca sobre los 20 años de operaciones de la red, proporcionó a las autoridades federales pruebas suficientes para desmantelar las operaciones de tráfico de personas en varios estados. Pero la victoria tuvo un coste que se sentiría durante años. Crawford y varios otros miembros de la red habían escapado durante la confusión de la operación de rescate, llevándose consigo el conocimiento de las instalaciones de respaldo y los métodos operativos alternativos. La red estaba herida, pero no destruida, y los supervivientes sin duda intentarían reconstruir sus operaciones en nuevos lugares mientras los agentes federales aseguraban el lugar y comenzaban a procesar a los niños rescatados para su tratamiento médico y la reunificación familiar. Jasper se dio cuenta de que su papel en la crisis estaba lejos de haber terminado. Rebecca necesitaría protección durante los largos procedimientos legales que seguirían, y su conocimiento de la historia de la red lo convertía en un testigo valioso para construir el caso de la fiscalía. El ermitaño de la montaña, que solo buscaba la soledad, se había convertido, por circunstancias que nunca podría haber previsto, una figura clave en una investigación federal que cambiaría la forma en que las fuerzas del orden entendían las operaciones de tráfico organizado en el oeste de Estados Unidos. 6 meses después, Jasper estaba en el porche delantero del rancho Copper Creek Valley, observando a Rebecca, que había recuperado legalmente su nombre de nacimiento, trabajar con 3 caballos en el prado lejano. La mañana primaveral era clara y cálida, en marcado contraste con la nieve de noviembre que había cubierto el valle durante aquellos primeros días desesperados. El proceso judicial había sido largo y complejo, y había requerido el testimonio de docenas de testigos y la reconstrucción minuciosa de operaciones de tráfico que se habían prolongado durante varias décadas. El testimonio de Rebecca había sido especialmente crucial, ya que era la única testigo que podía describir los métodos de la red e identificar a los participantes clave a partir de su experiencia personal. El juicio había atraído la atención nacional, no solo por el alcance de la operación de tráfico, sino por la revelación de que las agencias federales se habían visto comprometidas al más alto nivel. El agente Morrison, tanto el padre como el hijo, cumplían ahora condenas consecutivas de cadena perpetua junto con el ayudante Crawford
y otros 7 miembros de la red que habían sido detenidos en redadas coordinadas en 4 estados. Pero para Jasper, las transformaciones personales significaban más que las victorias legales. Katie Morrison se había reunido con su familia y estaba mostrando una notable capacidad de recuperación. Los otros 16 niños estaban recibiendo atención especializada y la mayoría avanzaba hacia una vida normal a pesar de sus traumáticas experiencias. La recuperación de Rebecca había sido la más notable de todas. Con acceso a una atención médica adecuada, educación y, lo más importante, la seguridad de saber que era verdaderamente libre, había comenzado a recuperar la vida que le habían robado 20 años antes. Estaba aprendiendo a leer y escribir, estudiando para su examen de equivalencia de secundaria y poco a poco entablando relaciones con personas que podían ayudarla a navegar por las complejidades de la sociedad moderna. El rancho también se había transformado. En lugar de vender la propiedad y regresar a su refugio en las montañas, Jasper había decidido honrar la memoria de Thomas, continuando su trabajo de otra forma. El rancho servía ahora como centro de transición para supervivientes de la trata, proporcionando un entorno seguro donde las víctimas podían comenzar su proceso de recuperación lejos de las presiones y los desencadenantes del entorno urbano. La agente Sarah Chen había sido fundamental en el establecimiento del programa, utilizando recursos federales para financiar las instalaciones y manteniendo al mismo tiempo los protocolos de seguridad necesarios para proteger a los residentes de posibles represalias. El sistema de túneles subterráneos había sido sellado, pero la ubicación remota del rancho y su geografía defendible lo convertían en un lugar ideal para un programa que requería tanto seguridad como privacidad. El trabajo era desafiante en aspectos para los que el aislamiento de Jasper en la montaña nunca lo había preparado. Cada superviviente traía consigo un trauma único y necesidades específicas, lo que requería paciencia, comprensión y habilidades que él aún estaba aprendiendo a desarrollar. Pero también era gratificante de una manera que 30 años de soledad nunca podrían igualar. Rebecca se había convertido en su compañera en el trabajo, utilizando sus propias experiencias para ayudar a los recién llegados a comprender que la recuperación era posible y que la confianza podía reconstruirse gradualmente. Su capacidad para comunicarse con las víctimas de una manera que los profesionales no podían igualar la había convertido en una pieza clave para el éxito del programa. Esa mañana en particular, estaba trabajando con un recién llegado, un adolescente que había sido rescatado de una operación de tráfico en Nevada apenas unas semanas antes. Al igual que Rebecca, había estado retenido durante años y había olvidado gran parte de la interacción humana normal. Pero bajo su paciente orientación, estaba empezando a recordar que no todos los adultos representaban una amenaza y que los caballos podían proporcionar una forma de interacción terapéutica que ayudaba a recuperar la confianza y la estabilidad emocional. La fotografía que había sobre el escritorio de Jasper en la casa del rancho los mostraba a él y a Rebecca juntos, junto al granero donde se habían conocido, pero sus expresiones eran completamente diferentes a las de aquellos primeros días desesperados. Ambos rostros mostraban la paz que proporciona un trabajo significativo y el conocimiento de que los traumas del pasado, aunque nunca se olvidan, ya no definían su existencia cotidiana. El legado de Thomas perduró más allá del programa del rancho. La red de inteligencia que había creado seguía proporcionando información que ayudaba a las autoridades federales a identificar y desarticular operaciones de tráfico habían adoptado sus métodos, y su ejemplo había inspirado a una nueva generación de agentes de la ley que comprendían que la lucha contra el tráfico requería un compromiso a largo plazo y sacrificio personal. La muñeca de madera que había sostenido a Rebecca durante sus peores años ocupaba ahora un lugar de honor en la sala de estar de la casa del rancho, como recordatorio de la resiliencia que le había permitido sobrevivir y finalmente triunfar sobre circunstancias inimaginables. De vez en cuando, los recién llegados se fijaban en la muñeca y comprendían su significado. Reconocían en ella un símbolo de esperanza que había sostenido a alguien a través de una oscuridad similar a la suya. Mientras Rebecca llevaba los caballos de vuelta al establo, saludó a Jasper con una sonrisa que le había costado meses desarrollar, pero que ahora le salía de forma natural. La joven salvaje que había encontrado en aquel establo se había transformado en alguien que podía servir de faro de esperanza para otras personas que habían sufrido destinos similares. El ermitaño de la montaña,
que había pasado 30 años huyendo de su pasado, había descubierto que la redención no venía del aislamiento, sino del compromiso con los problemas del mundo y la determinación de marcar la diferencia en las vidas que habían sido destrozadas por la crueldad ajena. La tarde se acercaba con el ritmo suave que se había vuelto familiar durante los meses de construcción de esta nueva vida. Jasper y Rebecca compartirían la cena, discutirían los progresos del día con sus actuales residentes y planificarían el trabajo del día siguiente. Era una rutina que honraba tanto la soledad que él había valorado como la conexión que había aprendido a aceptar. A lo lejos, las montañas de Colorado se elevaban hacia un cielo pintado en tonos dorados y rosados, las mismas cumbres que le habían servido de refugio durante sus años de exilio. Pero ahora no representaban un escape de la responsabilidad, sino un recordatorio de que algunas vistas se apreciaban mejor cuando se compartían con otras personas que comprendían su belleza. El rancho que había comenzado como una carga heredada de un hermano fallecido se había convertido en un testimonio de la posibilidad de una segunda oportunidad, una prueba de que incluso los capítulos más oscuros de la vida podían conducir a historias de esperanza y renovación.